Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo Argentina y el Mundo, hoy con un invitado especial que nos honra a todos los santiagueños, el expresidente de la República Hermana de Chile, ingeniero Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Queremos agradecer también especialmente la presencia del señor vicegobernador de la provincia en ejercicio del Poder Ejecutivo, doctor Ángel Nicolai, que nos está acompañando muy gentilmente. El tema de esta noche nos habla de una manera exhaustiva de la gran experiencia que ha vivido la República Chilena a partir de la recuperación de la democracia en cuanto se refiere a la globalización y a la integración de Latinoamérica. Invito al presidente de las entidades organizadoras, Fundación Hamburgo y Fundación Cultural Santiago del Estero, doctor Néstor Carlos Ick, a presentar a nuestro invitado. Señor vicegobernador de la provincia, señoras, señores, en nuestro ciclo de conferencias Argentina y el Mundo tenemos el sumo placer de recibir hoy al expresidente de la Hermana República de Chile, ingeniero Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Nuestro invitado nació en Santiago de Chile en 1942. Es ingeniero civil graduado en la Universidad de Chile y político formado en la democracia cristiana del vecino país. Cuarto hijo de los 7 que tuvo Eduardo Frei Montalva, quien gobernó Chile entre 1964 y 1970, actualmente se desempeña como senador representando a la región de Los Ríos por el período 2006-2014. Eduardo Frei Ruiz-Tagle presidió Chile entre los años 1994 y 2000, y su mandato presidencial tuvo como sello distintivo la construcción de numerosas obras que modernizaron la infraestructura de Chile, especialmente en materia de caminos, terminales aéreas y puertos. Asimismo, dedicó sus mayores esfuerzos a profundizar lo que se dio en denominar como modelo de regionalismo abierto, mediante el cual consiguió estrechar las relaciones internacionales en el plano económico con una gran cantidad de naciones. De esta forma, Chile firmó tratados de libre comercio con Canadá, México y países de Centroamérica. Se vinculó con el Mercosur como miembro asociado y suscribió un acuerdo marco para asociarse con la Unión Europea. Además, pasó a integrar el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico e ingresó a la Organización Mundial de Comercio. Asimismo, el ingeniero Frei inició negociaciones que en el gobierno siguiente al suyo llevarían a la firma de sendos tratados de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica, China, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. Bajo su presidencia se aprobó la reforma procesal y penal y se creó la figura del Ministerio Público y la Defensa Pública. Con el mismo propósito de integrar a su país al mundo moderno, creó la Comisión Nacional para las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, a fin de potenciar la difusión y desarrollo de las tecnologías informáticas. Y así nació el llamado Gobierno Electrónico, una red de Internet que se interconectó con ministerios, servicios y organismos públicos. Se puso también en marcha el Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado, denominado Chile Compra. Por otra parte, añejos litigios territoriales con países vecinos, entre ellos con nuestro país, entraron en vías de solución. Con Argentina, en octubre de 1994,
Chile aceptó el fallo del Tribunal Arbitral Latinoamericano de Río de Janeiro, que adjudicó a la Argentina la soberanía sobre Laguna del Desierto, tras lo cual las dos partes firmaron un acuerdo sobre la demarcación fronteriza en el campo de hielo patagónico sur. Con Perú, Chile firmó en noviembre de 1999 el acta de ejecución del Tratado de Lima de 1929 y su protocolo complementario, lo que dio al país andino acceso franco por mar y una conexión ferroviaria desde Tacna al puerto de Arica, antigua posesión peruana anexionada por Chile como resultado de la Guerra del Pacífico de 1879-1883. Corresponde agregar que el ingeniero Frey es miembro del Club de Madrid, organización independiente sin fines de lucro que nuclea a ex jefes de Estado de gobiernos democráticos y ha sido distinguido como doctor honoris causa por las universidades de Boston, Santo Tomás de Aquino de Manila, Nacional de Malasia, Buenos Aires, Central de Santiago de Chile, Georgetown de Washington, Sorbona de París, Calgary, Panamá, Tecnológica de Cracovia y Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. El senador Frey abordará esta noche un tema de palpitante actualidad: nuestra experiencia en la globalización y los desafíos de la integración latinoamericana. Los permanentes cambios sociales, económicos, tecnológicos e institucionales que enfrenta el mundo en general y los países sudamericanos en particular, obligan sin duda a reflexionar sobre las formas en que los países en los cuales vivimos deberían insertarse en ese proceso de transformación para proveer a todos sus habitantes condiciones dignas de vida en lo material y en lo espiritual. Debemos reconocer que Chile avanzó mucho en ese camino y que la mayoría de sus dirigentes se han abocado a encarar proyectos de envergadura que convierten a nuestro país hermano en un lugar donde se puede vivir con dignidad y respeto por el prójimo. Seguramente el ingeniero Frey, desarrollando el tema que ha elegido para su disertación, nos comentará sus experiencias personales al respecto y su pensamiento sobre la situación actual y perspectivas de la región sudamericana frente a un mundo contemporáneo en permanente transformación. Ingeniero Frey, muchísimas gracias por distinguirnos esta noche con su presencia. Muy buenas noches. Después de este currículum da un poquito de humildad pararse frente a este destacado grupo de amigas y amigos de Santiago del Estero. Saludar muy especialmente al vicegobernador, gracias por su presencia, y todas las autoridades que están hoy día aquí, los saludo con gran afecto. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación Cultural Santiago del Estero y la Fundación Hamburgo por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia de mi país en la globalización y de plantear algunas reflexiones acerca de la integración, especialmente en nuestro continente. Quiero saludar muy especialmente a don Néstor Carlos Hick y también a don Guillermo de Scorch y a todos los directivos y socios de las fundaciones. Valoro enormemente el rol social y cultural que realizan. No creo que haya nada más enriquecedor para una comunidad en que existan instituciones preocupadas de promover el libre debate de los temas que le afectan y ampliar el conocimiento de sus miembros, fomentando así el diálogo y participación que tanta falta hacen en nuestras sociedades.
Quisiera partir refiriéndome a la experiencia de Chile en la globalización, proceso que fui protagonista y de cuyos resultados casi 20 años después me siento tremendamente orgulloso. A partir de los años 90, cuando Chile recupera su democracia, comienza un proceso de reinserción de Chile al mundo que se mantuvo con mucha fuerza hasta el día de hoy. Uno de los desafíos más importantes que nos tocó enfrentar en ese momento fue reinsertar a Chile en el mundo para así superar el aislamiento en que había quedado tras casi 17 años de dictadura. Desde el punto de vista comercial, que es el que más nos interesa abordar, el régimen militar había optado por una apertura unilateral del comercio exterior, lo que no se tradujo en la posibilidad de acceder a nuevos mercados. No obstante, esta estrategia sí fue importante en el éxito económico que Chile comenzó a experimentar a fines de los años 80, tras la gran crisis ocurrida a principios de la década en que el Producto Interno de Chile cayó casi un 17% el año 1982 y el desempleo en algunos momentos superó el 35% de la población. Asimismo, las graves violaciones a los derechos humanos marcaron un profundo y generalizado rechazo al gobierno de facto, lo que fue permanentemente condenado por todos los organismos internacionales. Este ambiente hostil afectó las relaciones económicas del país, pero pudo ser contrarrestado con la apertura de nuestra economía. El mercado se abrió al exterior, los aranceles fueron rebajados unilateralmente, se dictó un estatuto mucho más favorable para las inversiones extranjeras y se privatizaron diversas empresas públicas, que más allá del juicio que tenemos de la forma en que se desarrolló, despertó gran interés entre los inversionistas de distintas latitudes. En medio de este panorama, retornamos a la democracia. El presidente Elwin en el año 90 debió asumir la tarea de la reconciliación nacional y reinsertar a Chile en el concierto internacional. Pero no se trató solo de profundizar la apertura de nuestra economía, sino que dicha estrategia se combinó con la negociación multilateral y una participación mucho más activa en los grandes espacios económicos que se estaban figurando en el mundo. Fue el comienzo de lo que podríamos denominar diplomacia económica, a partir de la cual la búsqueda de instrumentos bilaterales o regionales tuvo un carácter prioritario en las relaciones exteriores y vino a responder el propósito de asegurar el acceso de los productos nacionales a los grandes mercados mundiales y regionales. Ya el año 91, después de haber retornado a la democracia, se firma el primer acuerdo con México. Se trató del primer tratado de este tipo que se suscribía en toda nuestra región, pese a que el proceso de integración ya tenía más de 30 años. Estamos hablando de ALAD y ALAC y todos esos mecanismos. Luego se firman convenios con Venezuela y Colombia, además acuerdos complementarios económicos con Argentina y Bolivia, que hasta ese momento no contemplaban una liberalización del comercio. Ahí es cuando me tocó asumir la presidencia. No piensen ustedes que lo que estamos hablando hoy día era fácil. Yo como presidente, y hasta el día de hoy me critican, algunos que lean y conocen la situación de Chile porque viajo, y hasta el día de hoy me critican porque viajo. Y en esa época todos los chistes de todos los medios de comunicación eran por los viajes, especialmente cuando aparecíamos en el Asia con estas chaquetas espectaculares, en fin, todas estas cosas, y mucha gente pensaba que este presidente estaba un poquito rayado porque andaba en Japón, en Corea, en China, no sé qué parte. Lo importante es ser capaces de visualizar eso hace 20 años. Hoy día el mundo está global, el comercio, ya les voy a contar la realidad que vivimos con el Asia-Pacífico. China es por lejos el primer socio comercial de Chile, más del 60% de todo nuestro comercio exterior está en el Asia-Pacífico. Les podría contar que cuando Chile inicia la negociación, después de largo trabajo con la Unión Europea, recuerdo que el comisario de la Unión Europea en español, que fue presidente del Parlamento, después me decía, tenemos que negociar con Mercosur. Llevábamos 5 o 6 años y le dije, o negociamos con la Unión Europea o no vamos a tener negociación. Hasta el día de hoy, Mercosur no negocia con la Unión Europea, y lo mismo ha pasado con muchos otros conjuntos de países. Por eso escogimos el regionalismo abierto, para aquellos lugares en que no había la posibilidad de buscar tratados regionales, pudiéramos ir caso a caso.
Y en eso, tal vez el ejemplo más importante para nosotros ha sido APEC, donde participamos del año 94, ahí están las principales potencias del mundo, y fuimos llegando a acuerdos con China, con Malasia, etcétera, hoy día prácticamente con todos ellos. En relación a América Latina, el paso más importante fue la asociación con Mercosur, bajo el esquema de un acuerdo de complementación económica que contempló la liberalización gradual de nuestro comercio. Este acuerdo que firmé aquí en San Luis fue violentamente rechazado por la mayoría de las fuerzas políticas en Chile, especialmente la oposición, que ahora se enoja cuando nosotros hacemos oposición, pero en esa época fueron muy duros, porque Chile firmó ese acuerdo, especialmente todas las comunas y los sectores agrícolas. Esto tuvo que ir al Congreso, que finalmente lo aprobó. Además, hubo que persuadir a los distintos países miembros para que nos dieran la calidad de país asociado, pese a que en ese momento querían que nos adhiriéramos plenamente al grupo. Pero no lo podíamos hacer. Nosotros ya teníamos los aranceles globales en 11% y al mediar mi gobierno lo bajamos al 6%. El Mercosur en ese momento promedio eran sobre 18 o 20%. Hoy día, con todas las nuevas condiciones que hay, cada país toma sus decisiones, quizás en qué valor estamos. Hoy día Chile tiene en total prácticamente un 2% a nivel mundial. Sin perjuicio de lo anterior, la firma de este acuerdo marcó el retorno de Chile al proceso de integración latinoamericana y en uno de los bloques que en ese entonces no solo eran más cercanos, sino que también el más promisorio. En su presentación, don Néstor decía que mi padre había sido un gran luchador también por la integración. Fue fundamental en la creación del Pacto Andino, Corporación Andina de Fomento y tantos organismos que se han creado en ese espacio. Pero además había una fuerte necesidad estratégica, pues se esperaba que el acuerdo fuera a proporcionar un marco estable para la creciente integración física con los países del pacto, materia en que mi país se estaba quedando al margen con las consecuencias que ello podría provocar para nuestra seguridad. Hubo muchos que cuestionaron nuestra decisión de no integrarnos plenamente al Mercosur, y todavía la tienen. Pero, como decía antes, el Mercosur se convirtió en una unión aduanera, es decir, una zona de libre comercio dotada de un arancel común frente a terceros países, pero resulta que los aranceles promedio del Mercosur eran más altos y escalonados que los nuestros, y en ese escenario la participación plena de Chile era sencillamente imposible. Por lo tanto, tomamos esas decisiones. Aquí, además, es importante recordar que en 1997, tanto Brasil y Argentina decidieron elevar los aranceles para enfrentar las turbulencias financieras que amenazaban a nuestros países, lo que demostró las diferencias de enfoque que tenía mi país respecto al Mercosur en lo que se refería a la apertura económica. Estamos hablando del año 98, cuando viene la crisis asiática, en que nosotros bajamos los aranceles, otros países del Mercosur subían los aranceles. El otro punto que fue esencial es que al entrar en calidad de asociado, Chile se habría visto obligado a negociar conjuntamente con el resto de los miembros cualquier acuerdo comercial con terceros países. Y ello atentaba claramente con nuestro interés y nos habría impedido dejar la amplia red de tratados que hoy tenemos. En ese proceso tuvimos éxitos evidentes y también tropiezos. Por ejemplo, el año 94, cuando asisto como presidente de Chile a la primera cumbre de las Américas, después nos tocó a nosotros ser sede de la segunda, firmé con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de México, presidente Clinton, presidente Zedillo y el primer ministro Cretien, en que invitaron a Chile que se incorporara a este grupo de tres que ya estaba formado, el famoso NAFTA. Pero, desgraciadamente, el Congreso de Estados Unidos nunca dio el fast track, y esa firma, que fue el año 94, se concretó recién en el año 2003-2004, cuando Chile pudo firmar con el presidente Bush. Pero paralelamente,
¿Qué pasó? Que nos permitió a nosotros firmar acuerdos con México y con Canadá en ese mismo tiempo. Lo firmó el presidente Zedillo cuando estuvo en Chile en la segunda cumbre de América, y yo participé en una reunión en Canadá con el primer ministro Christine y firmamos acuerdos de última generación. Y digo que última generación porque el acuerdo tuvo un carácter marcadamente innovador para esos años, debido a la amplitud de los temas que abarcó y además porque eliminó las medidas antidumping entre ambos países. Eso contrastó lógicamente con la situación americana, como decía, que finalmente terminaron el año 2002 y pudieron finalmente Chile poder ser también y ser parte y tener este acuerdo con Estados Unidos. En el mismo periodo logramos consolidar nuestra participación en lo que a mí me parece es el foro más importante hoy día a nivel mundial, el foro de APEC, donde participan las 24 más grandes economías, 20 más grandes economías del mundo, que forman parte del Asia-Pacífico, donde está el 60 o el 70% del PIB mundial y el comercio, etcétera. Todos sabemos lo que significa. Permitió afianzar nuestra presencia en el área de mayor crecimiento de la economía mundial, coronando de esta forma nuestra apertura hacia el sudeste asiático. Dado su enorme dinamismo, esa región era uno de los ejes fundamentales de nuestra política exterior. Con más de 2.500 millones de habitantes, involucraba la mitad del Producto Mundial y el mayor desarrollo económico del planeta. Paralelamente, fortalecer nuestra relación con esos países nos daba la posibilidad de convertirnos en puente y plataforma para que ellos, otros, entraran también al Cono Sur de América. El 96, como recordaba, firmó el acuerdo en Florencia con la Unión Europea, con el cual se inicia en esa negociación, que en ese momento eran 15 las naciones europeas y permitieron que el año 2002 definitivamente firmáramos el acuerdo en la cumbre de Madrid. Paralelamente firmamos acuerdos con Ecuador, como decía, Canadá y México, con Perú, con Cuba, y uno que me pareció muy importante, que fue el acuerdo global con Centroamérica, que posteriormente ha derivado en acuerdos parciales para cada uno de los países. Es decir, puedo decir que durante mi gobierno se consolidaron los lazos políticos, económicos y comerciales, especialmente con los países del sudeste asiático, a través de nuestra participación activa en APEC. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos con Corea el acuerdo que negociamos en nuestro gobierno, para Corea era el primer acuerdo comercial que firmaba con ningún país extranjero. Hace poco estuve con el presidente de Chile invitado a Corea y así lo hicieron saber las autoridades de gobierno. También firmamos el acuerdo de asociación económica con el Pacífico 4, que se llama, integrado por Brunei, Nueva Zelanda, Singapur y Chile, que es hoy día la base de lo que se llama el Trans-Pacific Partnership, y es parte también de lo que ha significado el último acuerdo que se firmaron los países ribereños del Pacífico, acuerdo de los 4, que está Chile, Perú, Colombia y México. Porque, como ustedes saben, ahí también en APEC hoy día se están negociando ya tratados de libre comercio entre grupos, porque no hay ninguna posibilidad de que los 20 formen un solo conjunto. En el caso particular de China, este acuerdo ha sido, a mi juicio, el mayor aporte para Chile. Hoy es, por lejos, el primer destino de nuestro comercio exterior. Representa más del 25%. Este año, 2012, vamos a finalizar, y estuve en China invitado hace pocos meses con una delegación parlamentaria, porque tenemos un acuerdo entre el Parlamento chileno y la Asamblea Popular de China. Este año vamos a terminar con un intercambio comercial con China del orden de 35.000 millones de dólares. Cuando partimos con este acuerdo prácticamente no teníamos nada. Y como decía, si sumamos el resto de los países del Asia-Pacífico, hoy día representan más del 60%. ¿Por qué lo digo esto? Porque la verdad, y vamos a pasar a continuación a discutir el tema latinoamericano,
cuando iniciamos este proceso el año 94, cuando asumo la presidencia, y por eso lo siento y me duele que no avancemos más nosotros en nuestro continente. El primer socio comercial de Chile era Estados Unidos, el segundo era Japón, el tercero era Argentina y el cuarto era Brasil. Hoy día Argentina y Brasil están sobre el número 10. Solamente con Corea tenemos más intercambio que con cualquier país europeo. Y no hemos aprovechado esta oportunidad. Ya me voy a referir más en detalle a eso. Después, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se completaron acuerdos de asociación económica con Japón, con Australia y Turquía, y hace poco, como recordaba, el presidente Piñera firma el tratado comercial con Malasia, y cuando me invita en la gira última hacia el oriente, en que se firmó el tratado de acuerdo comercial con Vietnam, y estamos en plenas negociaciones con Hong Kong también para firmar un acuerdo económico. En una última visita del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, ha iniciado la negociación final con la India y, como decía, estamos en medio de la negociación de Trans-Pacific Partnership, en el cual también está participando Estados Unidos y está interesado Vietnam y Malasia. Hace pocos días, en la visita que hace el primer ministro de China acá a varios países latinoamericanos, firmamos el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y acuerdos de doble tributación, que son fundamentales para acoger la inversión china en nuestro país. Los resultados están claros. Después de 20 años se han suscrito más de 25 acuerdos comerciales de distinto tipo con cerca de 60 países. El 92,5% de nuestro intercambio comercial con el mundo se produce con países con los cuales tenemos alguna preferencia comercial. Los mercados a los que accedemos con beneficios comerciales alcanzan al 62% de la población del mundo y tenemos potenciales clientes por más de 4.200 millones, lo que equivale hoy día al 86% del PIB mundial. Muchas veces nos dicen, ¿por qué buscan estos acuerdos? Porque nosotros tenemos una economía pequeña, una economía abierta, somos 17 millones y los tratados nos ayudan a protegernos. Cuando uno negocia con China, ¿qué le importa a China negociar? Si acabo de estar en Chengdu, en una de las provincias que tenía 85 millones de habitantes. Nosotros somos un pedacito así al lado de China. Es lo que niños en China nacen más o menos 20 o 25 niños al año. En Chile somos 17. ¿Pero por qué estamos interesados? Porque hoy día en los mercados globales los productos llegan de todas partes y se introducen en todos los mercados. Y un país pequeño tiene la posibilidad de tener ciertas reglas y ciertas normas para poder negociar y poder acceder a esa realidad. Y ello también ha permitido a Chile posicionarse como un socio confiable para la comunidad internacional. Su estabilidad política, sus logros en materias sociales, su conducción macroeconómica seria y responsable, su austeridad en el manejo de las políticas fiscales y el constante mejoramiento de sus indicadores de competitividad le han significado consolidarse como un país atractivo para aquellos que buscan un lugar seguro para hacer sus inversiones. Lógicamente que atraer esta cantidad considerable de inversiones desde el extranjero, elemento que ha jugado un rol decisivo en el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. Los flujos de inversión han mantenido una tendencia creciente, contribuyendo a nuestra competitividad. Esta nueva realidad nos llevó a adherir a un mecanismo internacional de solución de controversias para las inversiones extranjeras y a firmar un conjunto de acuerdos de promoción y protección de las inversiones. Además, la creciente actividad de empresas chilenas en el extranjero planteó una nueva dimensión para nuestra inserción internacional. ¿Por qué lo digo? Hoy día, las empresas chilenas
han invertido aproximadamente del orden de 50.000 millones de dólares en la región. Si lo medimos por PIB, Producto Interno Bruto, equivaldría a una inversión similar de Brasil, por ejemplo, del orden de 200.000 millones de dólares. Brasil no tiene 200.000 millones de dólares invertidos en Latinoamérica. ¿Y dónde están las inversiones? No están en los paraísos fiscales, están aquí en Argentina. Cerca de esos 20.000 están en Argentina. El segundo país en que están hoy día, Perú, que ya ha superado los 12.000 millones de dólares. Hoy día crecientemente también en Ecuador, en Colombia y en Brasil, donde han accedido también los mercados. O sea, los 50.000 millones de dólares que los chilenos han invertido en el extranjero están todos en nuestra región de América del Sur y no están en los paraísos fiscales. Eso es una demostración también de confianza y por qué queremos los acuerdos regionales y por qué son importantes para nuestro desarrollo y para el desarrollo de todos nosotros, que es lo que considero fundamental. Dentro de eso están, como decía, los acuerdos de inversiones y de doble tributación. Y aquí nos encontramos con una situación compleja, porque el gobierno de Argentina hace pocos meses ha notificado a varios países, entre ellos Chile, que va a desahuciar el 30 de diciembre el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones y de doble tributación. Hoy día venía extensamente en la prensa chilena las reuniones que ha tenido el director económico de la Cancillería chilena con el ministro Moreno en Argentina para debatir este tema, que es muy importante, porque de lo contrario se va a romper el flujo de inversiones entre uno y otros países y se crea todo un sistema de desconfianza. Yo espero que antes del 30 de diciembre esto se pueda subsanar, porque es imposible, y lo leía también en el diario Hoy Día y le comentaba en la mañana. Dicen, el jefe de la Direcor en Chile se reunió con 30 empresas y llevó esos temas de esas 30 empresas a hablar con la autoridad de Buenos Aires. Pero lo que no dicen esos mismos artículos es que gracias a todo lo que ha pasado en Chile en estos últimos años, no son 30, 40 ni 100. Son más de 6.500 empresas chilenas que están en el mercado de las exportaciones. Entonces ya es imposible, claro, cuando exportaban 100 o 200 empresas, hablar de 30 era fácil, pero cuando hay más de 6.500 empresas exportando a todo el mundo, los tratados tienen que ser globales y no se puede ir caso por caso. Porque además, dicho en buen chileno, esto se presta para cualquier tipo de corrupción. Y por lo tanto, esa materia, a mi juicio, es fundamental y creo y espero, y voy a... Seguramente en los próximos meses voy a estar en Buenos Aires, espero conversar con las autoridades para que se entienda la importancia que tiene esto, no solamente para Chile y para Argentina, sino que para toda nuestra región, hablando del desafío estratégico que tenemos como región. Por lo tanto, pasamos a hablar de nuestra integración. Yo soy un convencido de que las naciones de América Latina no se pueden plantear la meta de desarrollo si no somos capaces de fortalecer nuestro proceso de integración. Ningún país hoy día en el mundo puede lograr este objetivo aisladamente. A lo mejor podría ser Brasil, todos sabemos que es parte del BRIC, y está con Rusia, con China, con India, y está en otro estatus en la sexta o séptima economía del mundo. Pero el resto de los países latinoamericanos no podemos competir. El mundo ha cambiado profundamente en los últimos años, el fin de la Guerra Fría, luego el surgimiento del nuevo escenario económico, en donde las antiguas hegemonías se dieron terreno frente a los nuevos polos de desarrollo, la Unión Europea, hoy día muy debilitada, y principalmente el sudeste asiático, y paralelamente la enorme gravitación que comenzaron a cobrar los organismos financieros de carácter global. Este nuevo ordenamiento internacional se expresa también en el surgimiento estratégico de fuentes de energía, principalmente hidrocarburos, y nuevos espacios territoriales para la industria alimentaria y fuentes de biodiversidad, y lo que es el tema global que no se discute en el mundo, el tema del agua. Si así estamos hoy día con el tema del petróleo, no quepa la menor duda, no sé cuánto lo vamos a ver, pero antes del 2030 el gran conflicto mundial es por la escasez del agua. Y este fenómeno viene hace muchos años. Me tocó participar como presidente en la FAO, soy ingeniero hidráulico, en una exposición sobre el tema del agua. La disponibilidad del agua hoy día es absolutamente insuficiente para el nivel que tenemos,
hay millones de personas que no tienen agua potable. Me gustaría contarles, pero no es el tema de esta conversación, tal vez alguna pregunta después, lo que hicimos en materia de saneamiento de agua servida en Chile, que hoy día es ejemplo del mundo, porque hicimos una concesión, se entregaron y hoy día tenemos 100% de cobertura de agua potable, alcantarillado, y estamos llegando a 95% de tratamiento de agua servida, lo que es un éxito rotundo. Bueno, el tema del agua es un tema que no podemos seguir escabullendo. Y por lo tanto, este es otro tema para preocuparse de la integración. A mi juicio, todos estos factores han hecho más patente y apremiante la necesidad de la integración y nos han enseñado que la sumatoria de potencialidad y fortaleza es el mejor camino para hacer frente en condiciones más favorables a las exigencias que demanda la actual configuración mundial. Nosotros hemos creado muchos espacios de concertación política, económica, comercial, hemos tenido Grupo de Río, bueno, Mercosur, Comunidad Andina de las Naciones, la LADI, ALAR, sí, podría seguir. Ahora en los últimos años UNASUR, el ALBA, ahora se creó otro organismo ahí en el Pacífico. Y la verdad es que ¿por qué no tomamos una decisión como Latinoamérica y decimos vamos a asumir este compromiso y vamos a empezar a trabajar por la integración? Porque en los últimos 30 años hemos pasado a crear uno y otro instrumento, los dejamos votados, creamos una nueva asociación y cuando somos elegidos presidentes tenemos como 25 viajes al año que todos nos critican en nuestros países, que el UNASUR, que el ALBA, que el CONOSUR, que el esto, que el otro, que el fin, y al final se pasa viajando y todas las reuniones ¿en qué terminan? En una bonita declaración y después ¿qué pasó? No pasó nada. Y eso me preocupa. Fíjense solamente que después de la crisis del año 2008 y 2009 y la crisis hoy día de la zona euro, hay una nueva arquitectura internacional económica. Ya pasaron los tiempos del Fondo Monetario, el Banco Mundial, de los acuerdos de Bretton Woods, que prácticamente parten a fines del año 50, después de la creación de Naciones Unidas, término de la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema ya hoy día no funciona en el mundo. Hay una creación de un nuevo sistema económico internacional. ¿Se habla en nuestros países de esto? ¿Tenemos opinión sobre lo que está pasando y lo que se está creando? Yo creo que no tenemos ninguna. Porque los ministros de Hacienda de nuestros países ni siquiera se juntan para conversar un fin de semana e intercambiar opiniones. Ya no les pido que se junten para tomar decisiones de política interna, sino que para intercambiar ideas y ver qué está pasando en el mundo y cómo tenemos que enfrentarlo. En la crisis del 2008 y 2009 creo que se juntaron una vez. Entonces, realmente nos vamos quedando atrás. Y con un mundo tan dinámico como el que estamos viviendo, y seguramente muchos de ustedes lo saben mejor que yo, si uno no está las 24 horas con las pilas puestas se va quedando atrás. O avanza o se queda atrás. Y eso creo que es lo que nos está pasando a nosotros como Latinoamérica. Tanto en lo político como en lo económico, nos encontramos con problemas endémicos en nuestros estados. Primero, la débil institucionalidad. Segundo, la precariedad de las normas jurídicas. La desconfianza y la fragilidad de los mecanismos de solución de controversias, tanto a nivel interno como en las relaciones que tenemos entre los países. Asimismo, hay motivos de carácter económico como las barreras arancelarias y no arancelarias, la carencia de acuerdos que permitan un control aduanero efectivo, la falta de un arancel externo común y las asimetrías económicas en nuestros países. Por lo tanto, no podemos extrañarnos de que exista un más bajo nivel de comercio intrarregional y que dadas las circunstancias mundiales aún no hayamos aprovechado la posibilidad de conformar un bloque atractivo para negociar con las grandes economías del planeta. Estas debilidades son las que han llevado a países como Chile, después Colombia y Perú, a desarrollar exitosos proyectos de acuerdos binacionales a través de tratados de libre comercio. Permítanme, y no puedo dejar de compartir con ustedes, hace pocos días se hace una cumbre de Mercosur en Mendoza, en que se echa a Paraguay. Podemos tener toda nuestra opinión sobre el gobierno del presidente Lula, etc. Se echa a Paraguay y se incorpora a Venezuela. Sin la aprobación de todos los miembros, ni siquiera los asociados. ¿Y para qué? ¿Venezuela va a hacer un aporte al Mercosur? ¿El país más proteccionista del mundo? El país que en los últimos 14 años ha llevado su población a niveles de pobreza de casi el 50%, donde hoy día si uno lo visita le dicen que no camine por las calles por temor a su seguridad.
que tiene las tasas más altas de criminalidad hoy día en el mundo, un país riquísimo, hoy día ¿en qué ha terminado? ¿Qué aporta este país a Mercosur? A mi juicio no creo que aporta nada, puros conflictos nomás. Y no lo digo yo, lo dijo el vicepresidente de Uruguay, a pocos días de este acuerdo. Decía Danilo Astori, que es el vicepresidente de Uruguay, ya no queda ninguna regla importante que no haya sido violada en el Mercosur. Y por eso sostengo que hoy día este organismo está desvirtuado y es un remedio de lo que en su origen pretendió ser un espacio floreciente de intercambio e integración comercial. Yo creo que esta reunión de Mendoza lo único que hizo es confirmar la confusión que se ha apoderado de esta agrupación al autorizar incrementos de impuestos aduaneros de hasta 200 puntos para las importaciones provenientes de otros mercados. Lo dijo también el presidente de Uruguay hace pocos días. Seamos claros, estas medidas están lejos de contribuir al proceso de integración, y es que no se puede haber integración cuando no se cumplen los acuerdos o se desechan unilateralmente. Y cuando hay países que siguen confiando en políticas proteccionistas como alza de aranceles, barreras a las importaciones y a las exportaciones como mecanismos para promover su desarrollo interno. Estas medidas, y estoy hablando en general de América Latina, son, como dicen muchas veces, pan para hoy y hambre para mañana. En un mundo global que vivimos no tenemos posibilidad. Cada país tiene que tomar su decisión. Yo no tengo título ni soy nadie para decirle a los gobiernos de América Latina qué camino deben seguir. Pero sí creo que es incompatible nuestra integración con el proteccionismo creciente de nuestras economías. En definitiva, falta voluntad política para ir más allá de las declaraciones de intenciones. Hago esta afirmación basándose en mi propia experiencia como presidente de Chile, periodo en el que construimos un proceso de integración ejemplar con Argentina. Cuando yo asumí, teníamos 24 diferendos limítrofes que estaban en la agenda común. Y tengo la satisfacción de decir que el día me retiré de la moneda, los 24 conflictos pendientes con Argentina se habían terminado. Y lo mismo hicimos con Perú y lo mismo hicimos con Bolivia. La nueva reclamación de Perú ante la Haya es posterior al acuerdo. Yo visité, fue el último país que visité en mi periodo de gobierno, Perú, para firmar con el presidente todos los acuerdos pendientes que habían entre los dos países. Y lo mismo hicimos con el presidente Banzer, porque en esa época, cuando firmamos el acuerdo entre Ecuador y Perú, después de la guerra del Cenema, una ceremonia que se hizo en Brasilia con el rey de España, etcétera, el presidente Arce me dijo, usted está negociando con Argentina, está negociando con Perú, con todo, ¿y por qué no con Bolivia? El presidente le dijo, mañana nombre a sus personas y nos ponemos a conversar y a negociar. Y llegamos a un acuerdo, que después, lógicamente, no caminó. Y fijamos una agenda, la famosa agenda de Algarve, firmaron los ministros en una reunión de cancilleres en Portugal. Pero con ese mismo criterio lo hacemos. En materia de integración física con Argentina, impulsamos un amplio proceso de complementación que se mantiene hasta el día de hoy. Diseñamos lo que se llamó el Plan Maestro de Pasos Fronterizos, incluimos el de San Francisco, a petición, lógicamente, de estas regiones. Se acordaron las prioridades y financiamiento para la pavimentación de las rutas que dan acceso a esos 13 pasos fronterizos que teníamos acordados, para contribuir a facilitar el transporte terrestre y el tránsito de nuestra gente a lo largo de nuestra extensa frontera. También firmamos los acuerdos fronterizos integrados. Pero ayer, antes de ayer, hace 3 días, resulta que estábamos con el Paso Libertadores cortado por la nieve. Se abre el Paso Libertadores y habían 1000 camiones a un lado, 2000 camiones al otro lado, 500, 800 automóviles, y la gente ¿cuánto tomaba en cruzar esa frontera? 3, 4, 5, 6 horas. ¿Es posible pensar integración y turismo en esas condiciones? Posible. Esa es la realidad. Y si considerar
que por lejos el primer país de destino de los chilenos en su turismo es Argentina, y el país primero en destino de los argentinos es Chile, por lejos, representan más del 50% de nuestro turismo. Y los tenemos en los pasos fronterizos, parados por 3, 4, 5, 6 horas para poder pasar. Y la mercadería y los camiones, ¿para qué decir? Podría seguir avanzando en estas materias. Además, para que no aparezca pesimista mi opinión, hoy día vivimos la crisis de la eurozona y que reconocen todos los organismos internacionales que América Latina es el país que mejor se ha manejado en esta crisis, porque hemos hecho las tareas en materia fiscal, en materia de ordenamiento. Nosotros empezamos a pagar la deuda externa en mi gobierno, fue muy criticado por eso. Y por eso cuando nos pilla la crisis del 98-99 pudimos salvar bien. Y gracias a ese esfuerzo que ha sido constante en los años, hoy día podemos enfrentar la crisis del euro. No estamos endeudados como país, no tenemos deuda fiscal. La deuda fiscal es un 20% de las reservas del Banco Central. Y entre los fondos soberanos que acumulamos con la venta de las materias primas mineras, que son la gran fuente de Chile, como Argentina en la parte agrícola, creamos los fondos soberanos y hoy día entre las reservas del Banco Central y los fondos soberanos de Chile tenemos más de un presupuesto fiscal anual. Y eso nos permite manejarnos en estas situaciones de una mucho mejor manera. Pero no lo hacemos en conjunto, no lo hacemos unidos. Cada país se la arregla por sí solo. Aquí habría otro gran espacio para negociar, porque hay países que están endeudados, otros no. Pero no se trata de que cada país, es muy distinto ir a negociar como América del Sur, como UNASUR, pongan el nombre que quieran, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que ir cada país de uno. Todos sabemos lo que significa negociar con las grandes potencias. En definitiva, ¿cómo podemos profundizar el proceso de integración en América Latina? Es, a mi juicio, fundamental identificar áreas de trabajo donde todos los estados vean que hay beneficios para todos. En el caso nuestro, hay dos que lloran: energía y infraestructura. Se trata de dos necesidades vitales para nuestros países, en las que existen claras potencialidades para concretar proyectos exitosos y que además permitirían disponer de un adecuado esquema de incentivos para la participación del sector privado. En materia energética, América del Sur es una región privilegiada, con abundantes recursos naturales en combustibles fósiles y fuentes renovables. Las reservas de petróleo constituyen el 20% de las reservas mundiales y la segunda en cantidad después de la de Medio Oriente, y permitirían satisfacer la demanda actual de la región por más de 100 años. Las reservas de gas natural, más de 266 trillones de pies cúbicos, y aumentan en 500% si suman las reservas técnicamente explotables de gas no convencional, lo que se llama hoy día en la jerga el shale gas, lo que es suficiente para abastecer el consumo de la región a lo menos por 400 años y terminar dependiendo del carbón y el petróleo que nos tienen ahogados en todos nuestros países. No sé cómo es la situación acá, pero en Chile la situación del aire de Santiago es desastrosa en esta época. Además, América del Sur tiene una gran oportunidad para desarrollar una matriz eléctrica renovable, contando con un gran potencial hidroeléctrico de más de 360 gigawatts. Y a lo anterior debemos agregar el gran potencial en nuevas fuentes de generación eléctrica, y lo estábamos recién conversando con el gobernador, el tema eólica, solar, geotermia, biocombustibles, que en los años próximos tendrán una importancia creciente en la matriz eléctrica. No me canso de decir en mi país, hemos avanzado mucho en materia de plantas térmicas, pero estamos emitiendo CO2 como nunca. Y ya en Europa y en Estados Unidos se están parando las importaciones de aquellos países que vienen en aquellos que producen mucho CO2. Y la tasa CO2 ya es un elemento que está discutiéndose en la Comunidad Europea y muchos países. Y nuestras exportaciones de vino, de fruta, de cobre, todo, va a estar seriamente dañada si tenemos grados de gasificación de CO2 en nuestra
todos nuestros productos. Por lo tanto, ahí tenemos un tema fundamental. Estos recursos que tenemos no están distribuidos de forma uniforme entre los países de la región y al mismo tiempo esta no tiene relación con las actuales necesidades energéticas que presentan algunos de los países. En este escenario, la integración energética es una oportunidad para que todos ganemos. Los países exportadores obtienen mayores recursos para nutrir su crecimiento, su empleo y financiar programas sociales, mientras que los países importadores, bajo un robusto diseño contractual e institucional, acceden a fuentes de energía con menores precios, más limpios, para potenciar un desarrollo más competitivo. ¿Cuáles son las alternativas de integración energética? Una posibilidad es basar la integración en la exportación de excedentes, atendiendo la disponibilidad del momento. Otra opción es que los países que cuentan con abundantes recursos energéticos lleven a cabo y comprometan por largos periodos infraestructura energética para fines de exportación. Aquí los beneficios de la integración son mayores y el país exportador puede además adelantar el desarrollo de infraestructura como la eléctrica, que finalmente es financiada por el país importador. Un ejemplo, aquí tenemos Itaipú, ¿no es cierto? 14.000 megawatts de potencia. Brasil y Paraguay propietario en parte igual. El 80% de esa generación va al mercado brasilero. Han habido acuerdos hace poco por ese tema. Lo doy como un ejemplo. El problema que tuvimos con las importaciones de gas desde Argentina. La situación que hay en los millones de trillones que tiene Bolivia hoy día que no está explotando porque no tiene las inversiones necesarias. En fin, podríamos seguir. Los desafíos son técnicos, son regulatorios, son comerciales, pero principalmente la mayor es una decisión política que no se quiere tomar en nuestra América Latina. Resulta necesario avanzar decididamente en lograr los acuerdos internacionales que cuentan con robustas garantías políticas y económicas para conceder la adecuada seguridad de nuestro suministro energético. En materia de estructura, ¿para qué decir? El año 93-94 se aprobó en Chile la primera ley de concesiones. Cuando asumí, después el presidente Erwin se había concesionado una obra pública, 50 millones de dólares. Iniciamos la concesión de todas las rutas en Chile. Hoy día tenemos, no solamente desde La Serena, ahora hasta Vallenar, hasta Puerto Montt, todo el país con la ruta y la ruta transversal en Valparaíso, en Concepción, en fin. Esa parte fue fácil, no fue tan difícil. La etapa siguiente fue un poquito más compleja, cuando dijimos vamos a incorporar las concesiones al aeropuerto. Algunas voces no estaban de acuerdo, pero hoy día todos los aeropuertos están concesionados, algunos ya se han renovado porque cumplieron sus 10 años de concesiones y todo el parque de aeropuertos de Chile está absolutamente modernizado. Después nos fuimos a los puertos, ahí sí que ya estábamos al borde de la guerra. Los dirigentes portuarios no aceptaban que hiciéramos eso en los puertos. Llegamos a un acuerdo, pasamos la ley después de largo debate. Y finalmente, en un momento que se decía necesitábamos, porque para el nivel de exportaciones que estábamos, es decir, estaba todo el sistema portuario prácticamente no ocupaba más del 50% de la capacidad de comercio exterior de Chile. Resulta que una vez que se hicieron las concesiones, se comenzó a trabajar, se renovaron las maquinarias y se han construido algunos nuevos puertos, pero perfectamente han asumido su tarea. Y después fuimos al agua, como les contaba, ahí ya fue la guerra mundial. El proyecto estuvo 3 años en el Parlamento y el día que el Parlamento lo aprobó, fueron los dirigentes de todos los partidos políticos a pedirme en La Moneda, Palacio Presidencial de Chile, que no promulgara el proyecto de ley. Eso fue exactamente el año 98. 14 años después, como les decía, podemos decir que Chile está entre los 5 mejores países del mundo en materia de agua, tratamiento de agua servida. Teníamos todas las playas contaminadas, teníamos todos los lagos del sur contaminados. La Organización Mundial de la Salud establece en 2,5 dólares que se ahorra por cada dólar invertido en tratamiento de agua servida. Y se acabaron todas las enfermedades entéricas y se acabaron las plagas y la cólera y todo lo que tienen muchos otros países. ¿Y con cuánta plata del Estado? Cero.
Y las empresas para participar pagaron más de 2.500 millones de dólares. Y además invirtieron otros 4.000 millones de dólares en estos 10 o 12 años. Esas son las cosas que hay que tomar y hacer con audacia. Y ahora, y después, ahora estamos construyendo 2 hospitales con el sistema de concesiones. Después lo habían parado. Entonces, cuando hay un marco regulatorio y las cosas se pueden hacer bien, es posible hacerlo. Y la experiencia chilena demuestra que cuando se incorporó inversión privada al sector de telecomunicaciones, al sector sanitario, al sector portuario, telecomunicaciones, sanitario, en esos casos no hubo dificultades. Cuando la incorporación de capital privado se hizo sin marco regulatorio fue un desastre. Y hoy día están fijadas las tarifas. Se fijan cada 4 años, está registrado en toda la ley. Y así se puede incorporar. Y ahí el Estado, ¿en qué se concentra? Se concentra en la educación, se concentra en la salud, se concentra en la calidad de vida, porque el Estado no tiene para hacer todas las inversiones de infraestructura y a su vez hacer todas las inversiones sociales que los países requieren. No tenemos recursos para eso. O si no, le tenemos que decir a la gente, usted va a tener educación de calidad en 20 años más, o al otro le decimos, señor, usted no va a tener agua potable hasta 20 años más. Y resulta que ¿quién resiste eso hoy día en el mundo? Por eso la gente sale a la calle y por eso la gente protesta. Por lo tanto, cuando uno está en el gobierno tiene que tomar decisiones. Y creo que en esta materia ha sido fundamental esta inversión y por eso hoy día tenemos una infraestructura de acuerdo a lo que es la realidad mundial, lo que necesitamos para competir en el mundo. ¿Para qué decir en nuestras relaciones acá regionales? Yo desde que conozco este tema llevamos hablando de los proyectos binacionales y las rutas interoceánicas, unir el Pacífico con el Atlántico para ir al Asia. Todos sabemos lo que se está exportando a China hoy día. Cuesta mucho entender. ¿Cuánto rato llevo? Llevo mucho. En Chile siempre me criticaban porque hablaba poco, ahora me retan porque hablo mucho. Pero bueno. Para terminar, porque seguramente algún comentario, alguna idea. A mi juicio, sí es posible generar vínculos de cooperación en áreas específicas para proyectar y concretar obras y proyectos de alta viabilidad y gran impacto que benefician a todos los estados y generan en nuestra región un dinamismo en beneficio de los procesos de desarrollo de cada uno de los países. En los escenarios actuales veo complejo llegar a procesos de integración cuyas intenciones se reflejan en resultados concretos. Por más que trato, la verdad es que no veo a muchos gobiernos dispuestos a avanzar en esta dirección. Declaraciones e instituciones no nos faltan. Por el contrario, como decía, ha habido mucho y tal vez demasiado. Lo que nos está penando es la existencia de gobiernos con líderes dispuestos a jugársela responsablemente por la integración con proyectos claros y con un rumbo definido. Ahí estará y en ese espacio donde nos vamos a jugar el futuro desarrollo de nuestros países. Agradezco nuevamente a nuestros estimados amigos, tanto de la Fundación Hamburgo como la Fundación Cultural de Santiago del Estero, habernos invitado a intercambiar ideas y a contar un poco de lo que ha sido la experiencia y las vivencias en estos más de 25 años dedicados a la actividad pública. Muchas gracias. Como es de costumbre en este ciclo, quienes deseen formular preguntas por escrito pueden acercarlo a través de las señoritas que están ubicados a ambas alas de esta sala. Vamos a aprovechar también para recordarles que esta conferencia que acabamos de escuchar
a cargo del expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, va a ser emitida por Canal 7 de televisión en fecha a determinar. También la van a poder encontrar en la revista trimestral de la Fundación Cultural Santiago del Estero y en su página en internet www.fundacioncultural.org/plan. Vamos a ir viendo las preguntas. Primera pregunta, senador Frei. La unidad de fomento, ¿cómo cree usted que juega en los temas de integración? La unidad de fomento ha sido un tema muy discutido en Chile, sobre todo por el mundo económico. Yo no soy economista, soy ingeniero, pero tiene sus ventajas y sus desventajas, porque permite indexar muchos temas, pero a su vez crea fuertes estímulos y impulsos en otras. Es un tema que siempre está en permanente discusión. Yo no creo que sea un impedimento, en definitiva, para la integración. Y voy a aprovechar esta pregunta para decir una cosa que me parece a mí fundamental en lo que ha pasado en Chile en los últimos 20 y tantos años. Es que a partir del año 90, cuando retornamos a la democracia, todos los presidentes, y yo muy especialmente, porque había vivido la experiencia en diversas oportunidades y conociendo la experiencia de mi padre, tomé una decisión muy clara. Cuando uno es elegido presidente, no sabe todo, no es dueño de la verdad, y el país no nace cuando uno es elegido presidente. Y desgraciadamente en América Latina, muchas veces, y muchos gobiernos, creen que cuando ellos llegan al poder es el primer gobierno que inicia la historia de los pueblos, de la historia. Cuando yo asumí, fui el presidente número 32 de Chile, y asumí con los logros, con las cosas malas, las cosas buenas que tenía el país, los 32 presidentes que habían gobernado Chile, y uno asume con ese legado histórico. Pretender que uno es dueño del país, y todo lo que dice es la verdad, y todo lo que se ha construido atrás es falso, es la destrucción de nuestros países. Y por eso muchas veces también escuchamos la típica discurso, y lo digo con responsabilidad, de los jefes de Estado que dicen a cada rato, esto es primera vez en la historia que se hace. Nos acabamos de llevar un tremendo bochorno en Chile, no voy a explicar por qué, pero las cosas se han hecho muchas veces y hay que saber aprender la historia. Y este tema de la unidad de fomento podría haber sido un leitmotiv para decir, como esto lo hizo el gobierno militar, nosotros lo sacamos de cuajo. ¿Tiene ventaja? Tiene desventaja. Es un tema técnico, económico a discutir. Yo creo que en definitiva, con los márgenes que tenemos, en la medida que los países tiendan a disminuir su deuda fiscal y hagan sus economías estables, la inflación se reduce a cifras del 2 o 3%, con lo cual en ese momento el tema de la unidad de fomento va a ser un elemento marginal. Si tenemos economías totalmente desbalanceadas, con inflaciones de 15, 18, 20 o 30% no reconocidas por nadie, eso evidentemente que con una unidad de fomento no se puede complementar. Hay varias preguntas sobre un mismo tema, de diversas estructuras, pero apuntando siempre a la misma problemática. Elijo una al azar de las 3 o 4 sobre ese tema. Usted, como expresidente de Chile, ¿cómo ve a los estudiantes que se manifiestan por la educación gratuita? ¿Cree que es viable para el Estado chileno pasar a una educación gratuita en todos los niveles? Quiero ser bien directo, no, es imposible pasar una educación gratuita en todos los niveles, sería imposible, salvo que gastáramos el 30 o el 40% de nuestro presupuesto en educación. En esta materia, el gran tema, a mi juicio, de Chile hoy día, en que han sido las manifestaciones, no solamente de los estudiantes en estos últimos 3 o 4 años que se inician al término del gobierno de la presidenta Bachelet, es que Chile hoy día aspira este año a tener un ingreso per cápita del orden de $17.000 y a ser el primer país latinoamericano en ingreso per cápita.
Entonces muchas veces me dicen, pero si usted fue presidente, ¿por qué no hizo estos cambios en educación que está pidiendo ahora como senador? Cuando yo inicié mi gobierno hice una reforma educacional, pero el objetivo de la reforma educacional que yo hice, ¿cuál era? Que como no había escuelas, las escuelas estaban a doble turno, mañana y tarde, y por lo tanto los alumnos no tenían actividades extraprogramáticas, no podían hacer cultura, deporte, y por lo tanto hicimos un plan de construcción de escuelas para tener jornada escolar completa. Y segundo, llevar los niveles de enseñanza media, estamos hablando de los 4 después de la primaria, que teníamos una participación del orden de 60 o 65%. Había 35% de jóvenes chilenos que no terminaban su enseñanza media. Y por lo tanto, ese era el objetivo. Y en los 6 años de mi gobierno duplicamos la inversión pública en salud, en educación. Y después vinieron otros desafíos. En esa época teníamos del orden de 250.000 estudiantes de educación superior, o sea, todos los estudiantes de universidad, de centros técnicos, etcétera, todo lo que es educación superior después de la media, teníamos del orden de 200.000. Hoy día hay 1,5 millones. ¿Y cuál es el problema de Chile? ¿Por qué salen los jóvenes a protestar? Salen por 2 razones básicas. Y por eso el presidente hizo lo que hizo el año pasado. Porque dicen, a mí también me toca. Y si Chile tiene un ingreso per cápita de $17.000, ¿dónde están mis 17.000? No están. Entonces hay un 30 o 40% de chilenos que dice, a mí no me toca. ¿Por qué le toca a este otro sector? Y esto se refleja más ¿dónde? En educación. ¿Por qué? Porque una familia de clase media que ha ascendido, sacamos más del 25 o 30% de chilenos en la pobreza. No hay que olvidar que el año 90, cuando asumimos, había un 43,5% de chilenos en la pobreza. Hoy día discutimos si son 14,5 y el gobierno dice que es un gran chufo porque bajó de 14,2 a 3,1, 0, no sé cuánto. Bueno, bajamos casi 25% de chilenos en pobreza o más. Entonces ahora esa gente de clase media dice, yo quiero que mi hijo tenga una educación superior y si tengo 2 o 3 hijos no puede pagarla. Entonces hay que tener sistema de becas y el sistema de becas estaba hecho por la banca privada que cobraban el 6 o el 7% de interés, lo que era imposible para pagar. Y una familia de clase media no podía pagar más que 1 o 2 de sus hijos. Entonces el gran tema de Chile hoy día es equidad y término de la desigualdad. Y eso es lo que está pidiendo la sociedad chilena. Y ustedes vieron los movimientos en Magallanes, en Aysén, acá en el norte, en Calama, por las riquezas de la minería. Y la gente quiere acceso y que haya una educación pública de calidad. Porque tenemos más o menos un 40%, 35-40% de educación básicamente municipal y tenemos un 50% más o menos de educación subvencionada por el Estado en sistemas particulares y un 10% que es lo que la gente paga. Entonces hay una diferencia y hay una segregación en la educación, básicamente. No tenemos problema de cobertura. Entonces la gente está demandando una mayor inversión. Y el gran debate que tenemos hoy día es tributario, porque el año pasado, a raíz de todos los movimientos sociales, pedían 2 cosas: más recursos para educación y pedían un cambio al sistema político. Y por esa razón que el presidente convocó a los expresidentes, a los partidos, a un gran debate para hacer esa reforma. Finalmente no hubo voluntad política, el proyecto de reforma política no ha sido enviado al Congreso y solamente se mandó un proyecto tributario, que a nuestro juicio no recauda más que 1/3 de lo que se necesita para enfrentar la educación. ¿Y por qué lo decimos? Porque, y lo decía recién en la entrevista que me hicieron en el canal de televisión, hoy día Chile es parte de la OECD. Entonces, para todos nos comparamos con la OECD. Y todos sabemos que en la OECD están los países de mayor ingreso. Ahí están. Los campeones mundiales ahí, forzudos, voluntaristas, somos de la OECD. Entonces nos queremos comparar con la OECD. Y queremos tener educación de la OECD, queremos salud de la OECD, queremos calidad de vida de la OECD, medio ambiente de la OECD, y pagamos impuestos como tercermundistas. Entonces, para ser miembro de la OECD y tener los niveles de vida o de gasto social, hay que pagar impuestos. Y los países de Europa todos pagan tasa de impuestos más del 30%, y además la pagan. En nuestros países, en muchos países hay tasas de impuestos muy altas, pero la gente no las paga. Los impuestos se eluden generalmente en América Latina. Entonces, para nosotros, para el nivel de desarrollo que Chile tiene hoy día,
tendríamos que tener una tasa de impuestos del orden de 24 o 25% y tenemos una que varía entre 17 y 19. Y esos 5 puntos del PIB son del orden de 7, 8, 10 mil millones de dólares. Entonces ese es el gran debate que está en el Parlamento. El próximo lunes votamos estas leyes. Si no se resuelve ahora, el próximo año tenemos campaña presidencial y será uno de los debates de la campaña presidencial. Vamos a las 2 últimas preguntas, senador Frey. La penúltima dice así: ¿qué porcentaje de la sociedad chilena ascendió social, económicamente en los últimos 20 años? Bastaría con las cifras que di. Cuando yo asumo la presidencia habían 250.000 estudiantes en educación superior, hoy día casi 1,5 millones. Hay más de hoy día el 75-80% de los chilenos tiene casa propia y hay más de 1 millón de familias que tiene segunda vivienda. Hay 22 millones de celulares en Chile. Si sacamos a los niños menores de 10 años, hay más o menos dos celulares por persona, etcétera. Podría dar índice de motorización, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil dar cifras, pero es evidente que todos los estudios demuestran que a lo menos de ese 43% de chilenos que vivía en la pobreza a fines de la década del 80, hoy día esa tasa, según los estudios que se han hecho últimamente, más los estudios de la CEPAL, indican que la tasa de pobreza en Chile está en un orden, de acuerdo a los organismos que han hecho los estudios, entre 12 y 14%. O sea, hay casi un 30% de chilenos que tienen un mejor nivel de vida. Pero el gran tema de Chile hoy día, y lo reitero, es la desigualdad. Y ese es el gran tema de América Latina en general. Y la gran parte de todos los movimientos sociales que siguen apareciendo en nuestra América son producto de eso. Desgraciadamente ostentamos el récord de ser uno de los lugares del mundo de mayor desigualdad. Comparado con algunos países de África, yo no creo mucho en esas cifras, pero sí tenemos un grado de desigualdad muy grande. Y eso creo que es la gran tarea del futuro en mi país y en la mayoría de los países de América Latina. Bueno, vamos ahora sí a la última pregunta de esta noche. Dice así: una vez recuperada la democracia, ¿por qué los presidentes chilenos no tuvieron la tentación de reformar la Constitución de su país para lograr su reelección? ¿Qué quiere que le diga? Mi padre fue elegido presidente el año 64, yo tenía 21 años, estaba en la universidad. 30 años después fui elegido presidente con la primera mayoría histórica, y ahí uso la palabra histórica porque ninguno me ha superado, ni siquiera mi padre. Saqué más votos que él. Y resulta que llevo ya varios años de senador porque entré como senador, como expresidente, y después voté para que se anulara los senadores designados y fui elegido nuevamente por el sur de Chile. O sea, si cuento la vida de mi familia, parte de padre y madre, y mi vida personal, trabajé en la empresa durante 20 años y después dejé la empresa y me dediqué a la política. Llevo 25 años en el servicio público y puedo caminar por las calles de Chile, puedo ir a los restaurantes, puedo ir al estadio, puedo ir al cine y tengo mis manos limpias y nunca he tenido ningún proceso, ningún juicio de ningún tipo. Y eso es lo más importante en política, ser consecuente con lo que uno dice, con lo que uno piensa, con lo que uno escribe y con lo que hace todos los días. Eso es lo más difícil en política. Y por lo tanto, eso es lo que he intentado hacer en mi vida política, es lo que aprendí en mi hogar y espero haber sido consecuente. Muchas veces me puedo haber equivocado, pero felizmente, como digo, no he tenido nunca un juicio de ningún tipo, ni administrativo, ni legal, ni por cuentas, y duermo tranquilo todas las noches. Acabo de cumplir 70 años, nunca tomo una pastilla para dormir, y tengo 4 mujeres
y tengo 12 nietos con gran felicidad. Mi vida de familia es muy importante y por eso estoy aquí compartiendo con ustedes con gran alegría y con gran felicidad. Muchas gracias.